ahora nos cuentes de como de esta otra parte que ahora te ha tocado como ver de tu investigación relacionándola con esta pandemia. Claro, lo interesante de la pandemia es que el mundo virtual ha estado mucho más fortalecido, entonces yo puedo hoy acompañar mucho más cosas que no podía acompañar antes. De hecho, yo considero que el campo de mi tesis no es solamente el momento que estuve en Ecuador o el momento que quiero estar nuevamente, no sé si va a ser posible, pero también en lo que me proporcionan las redes sociales, porque desde ahí ellos están denunciando los movimientos sociales, están denunciando no solamente en Ecuador, también en Brasil, en Chile. Yo creo que la pandemia ha abierto esa posibilidad de ampliar el conocimiento a través de varios diálogos, que todos los días hay diálogos interesantes que sirven en mi trabajo. Y bueno, yo puedo observar distintas realidades, acompaño de muy cerca el caso de Ecuador y de Bolivia, claro, pero también la realidad de Europa, realidad de Europa, cuando empezó la pandemia, en Portugal, muy cerca al lado de España, hubo una preocupación muy fuerte de que no llegase a tener el mismo número de muertes que hubo en España. Portugal, claro, la población es mucho menor, pero el nivel de devastación en términos de vida en Portugal fue bajo, se comparado a España, porque tomó la precaución muy temprano. Otros países no tomaron la precaución. Por ejemplo, Inglaterra tardó como 4 semanas para empezar con las medidas de aislamiento social, claro, siempre poniendo más énfasis en el mercado, ¿cierto? La economía por sobre la vida. Y ha resultado que los números de Inglaterra son catastróficos, no tan catastróficos como los de Brasil, porque Brasil hoy, el día de hoy, es el segundo que tiene más número de personas contagiadas y más número de personas muertas. Entonces, claro, yo pude ver la diferencia entre, sí, si bien uno tiene que tomar en cuenta el histórico de los países, Portugal ha sido un país imperial, colonial, ¿cierto? Pero viene hace muy poco tiempo recuperándose de una crisis muy fuerte en 2008, pero hay un consenso general en Europa de que el Estado es esencial, el neoliberalismo no ha respondido a esa crisis, ¿cierto? Más bien ha ampliado la crisis. No hay una respuesta si no hay un sistema de salud fuerte. Y eso ha sido casi un consenso en Europa. De hecho, hablan de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, de un segundo plan Marshall y todo. Mientras que en América Latina, en algunos países, claro, no todos, no se ve ese debate. Entonces, yo quería un poco reflexionar sobre eso desde las propuestas que nos traen, por ejemplo, como había mencionado Boaventura de Sousa Santos con su libro Pedagogía del Virus, la cruel pedagogía del virus, que nos enseña en el virus, ¿cierto? El virus nos enseña que, claro, el mercado por sí solo, no, el modelo que vivimos hoy no es complicado, ¿cierto? Entonces, yo analizo así, como tengo que analizarlo porque soy brasileña y estudio Ecuador, entonces y sigo aún en contacto con el movimiento indígena. Ellos están tratando de enfrentar la pandemia ya. En Brasil, mi familia tiene que ir a la calle, tiene que ir a trabajar porque no hay una decisión unificada, o sea, son varias políticas que apuntan a la supremacía del mercado, de la economía en la región. No llegó ese consenso que ha llegado en Europa, ese consenso no llegó a América Latina. Entonces yo creo que es importante también el caso de Chile, ¿no? Que se ha priorizado mucho la economía y en detrimento de la vida. Entonces, reflexionar sobre esto y también sobre las propuestas que traen los movimientos sociales. Yo creo que eso es muy importante. Y también lo que ha evidenciado la pandemia, las desigualdades que siempre existieron y que ahora se hacen mayores, y el momento en que algunos gobiernos están tratando de implementar medidas neoliberales ocupando justamente a contracorriente en lo que pasa, por ejemplo, en Europa, que están tratando de fortalecer el Estado, en algunos países de América Latina, al revés. Son varias pandemias al mismo tiempo. Bueno, en Brasil hay una pandemia muy fuerte, que es la salud, que es la crisis económica, pero la crisis política.
Es una amenaza a la democracia. El presidente tiene varios discursos en que habla en cerrar el Congreso, en cerrar la Corte Nacional de Justicia. Eh, Brasil está hace 2 meses sin ministro de Salud. No, un mes, perdón. Un mes sin ministro de Salud, y desde marzo han estado 2 ministros de Salud que pidieron dimisión, y ahora está una junta de militares y ninguno con formaciones en ningún área de salud, contestan los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, tratan de imitar a Estados Unidos, sin darse cuenta que Brasil no tiene el poder de Estados Unidos, y buscan conflictos con China. O sea, estamos en un momento muy, muy complejo. Todos los intentos de los gobiernos estaduales de Brasil que trataron de poner el aislamiento, la cuarentena, han sido rechazados por el gobierno federal, por Bolsonaro. Entonces, estamos en un momento muy crítico en Brasil, la parte política, económica y social, así como en Ecuador también. En Ecuador ha pasado lo mismo. En ese momento, lo que había mencionado anteriormente, que en octubre del año pasado el movimiento indígena y junto con otros sectores sociales salieron a la calle en contra de las propuestas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno, pero hoy, aprovechándose justamente de la pandemia, lo que ha hecho es implementar esas propuestas. O sea, el movimiento indígena no puede salir a la calle porque pueden morir, pueden contaminarse, pueden ampliar el contagio en las comunidades, y aprovechándose de esa situación han sacado los subsidios de los combustibles, que fue lo que generó la protesta del año pasado. Han flexibilizado los derechos laborales y han hecho, de hecho, en marzo, luego que empezó en Ecuador, no sé si, yo creo que debe de haber visto lo que pasó en Guayaquil. Guayaquil fue como algo emblemático, mucha gente murieron en la calle, las personas morían en sí, la si acá calle. llegaban imágenes de Guayaquil. Claro, las personas morían en las calles y eran enterradas en cajones de papelón, de cartón. De cartón. Entonces, una imagen muy fuerte. Y en ese mismo mes en que pasó eso todo, con miles y miles de muertos, el gobierno pagó la deuda externa de Ecuador. O sea, nítidamente, exactamente, está privilegiando el sector económico en detrimento del sector social, de la vida de las personas. Entonces, más bien en América Latina se ha aprovechado ese momento para ampliar el neoliberalismo y también el autoritarismo. En Chile, las Fuerzas Armadas en la calle, en Bolivia, en Ecuador también. En Brasil no hay eso porque como el gobierno federal no está de acuerdo con el aislamiento, con la cuarentena. Claro, con las cuarentenas en general, claro. Claro, el gobierno federal no apoya la cuarentena, entonces no hay militares en la calle que manden a las personas a estar en la calle. Pero en Brasil los militares están en el gobierno. El vicepresidente de Brasil es militar, la mayoría de los ministerios están a cargo de militares. Ahora, como mencionaba, el Ministerio de Salud está a cargo de una junta de militares, entonces también se ve el autoritarismo desde los militares. Por ejemplo, hay un ministerio que se llama Casa Civil, que yo creo que sería como del gobierno en Chile, algo. ¿Cuál podría ser el gobierno? Como el más próximo del presidente. ¿Cuál sería en Chile? ¿Cómo, Julia? ¿El qué? El ministerio más próximo del gobierno en Chile, ¿cuál sería? De la presidencia. No. Como Secretaría General de la Presidencia. Ese es el. Pero el ministerio, como cargo ministerial. Claro, es como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y está el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que ver con temas de seguridad interna, claro. Y el de Secretaría General de la Presidencia que tiene que ver con el presidente en sí. De ahí salen los asesoramientos en Chile. No, sería cargo. Sería como el Ministerio de Interior en Brasil, claro, es el Ministerio de la Casa Civil, acá en Brasil se llama Ministerio de la Casa Civil, y hay un militar en el Ministerio de la Casa Civil. O sea, Casa Civil se supone civiles, pero hay un militar ahí.
O sea, entonces en estos países más bien lo que se ve es un aumento del autoritarismo, ¿no? Entonces, son respuestas distintas, la desigualdad a nivel internacional también se refleja en las respuestas. Lo que ha hecho Bolsonaro en sus discursos es que no está poniendo la culpa de la crisis económica justamente en los gobernadores que han hecho el aislamiento. Y el interesante de esto, que que antes, cuando Bolsonaro llegó al poder, muchos países habían, incluso Chile intentó acercarse mucho a Brasil, ¿cierto? Pero ahora ya se distancia, ya se aleja de Brasil. El principal aliado de Brasil, que era Estados Unidos, bueno, Brasil lo considera el principal aliado, porque Estados Unidos obviamente no considera a Brasil el principal aliado. Claro. Donald Trump ya ha hecho en entrevista, ya dijo, bueno, si nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Brasil, estaríamos en una situación mucho peor. O sea, ya está el paradigma que nadie quiere seguir. Hace poco estaba escuchando una charla de un profesor, no me acuerdo el nombre, pero chileno, y decía, ya Brasil es el paradigma que ningún gobierno quiere ser como Brasil. Entonces... Sí. No, imagínate, los políticos que se sacaron fotos con Bolsonaro cuando lo fueron a apoyar para que saliera presidente. Ahí van a querer esas fotos. No, se las van a recordar. Se las van a recordar. Claro, entonces, eso es el panorama de algunas partes de la región. También lo que se puede mencionar en ese sentido, la cuestión de los datos son muy cuestionables. En Ecuador son cuestionables, no reflejan la realidad, no reflejan. De hecho, las comunidades indígenas no creen en los datos del gobierno, ellos tienen sus propios datos. Cada presidente de cada nacionalidad, porque ya se dividen por nacionalidades, cada presidente contabiliza en su propio territorio cuántas personas murieron, entonces cuántas personas están afectadas. Entonces hay una contabilidad afuera del Estado, por parte de la CONAI. En Brasil se estima que los números son 10 a 12 veces mayores de los que están registrados, y son números, ahora eran 700.000 personas infectadas, 40.000 personas muertas. O sea, si tú pones 10 veces más el número, son números. Y el gobierno ahora en Brasil, hace algunas semanas, empezó a no publicar más los boletines de notificaciones de los casos todos los días. Está tratando de ocultar un poco las cifras. O sea, estamos en un momento a nivel regional muy complejo en análisis de relaciones internacionales. Todo el proceso que se ha dado a lo largo de los años de fortalecer las instituciones, por ejemplo, la UNASUR hoy podría ser un buen mecanismo para políticas compartidas. El intento de Piñera, yo llamo ProNorte, el ProSur que trató de hacer, no sirve para nada, no se ha generado ningún diálogo ahí. Ahora quieren alejarse de Brasil, entonces... No, claro, ahora están todos, no lo conozco. Como San Pedro negando a Cristo 3 veces. Está complicado, entonces hay como todo un proyecto que venía ya desde 2014, 2015, de regreso de los partidos de derecha, y justo nos está tomando en ese momento con escasos servicios de salud. Por ejemplo, Brasil aún cuenta con un sistema de salud integral a todos sus habitantes, y es muy complicado tener un sistema de salud a 210 millones de personas, por ejemplo. Claro, pero existe y ha sido desmantelado en los últimos 4 o 5 años, y llega ahora en un momento en que no hay respiradores, no hay tecnología para hacer respiradores. Algunos respiradores, como una piratería del siglo XXI, quedaron en Estados Unidos lo tomó, y no llegaron a Brasil, que era el destino final, y el gobierno no hizo nada. Entonces hay una serie de problemas de lo que se puede problematizar ahora, que evidencia el fracaso
de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina la globalización neoliberal hegemónica. Entonces, en ese sentido, él propone la globalización contrahegemónica, que sería justamente de los movimientos sociales. Entonces, yo creo que hay que reflexionar en ese momento las respuestas de los movimientos sociales, las respuestas de Chile, ¿no? De las ollas comunes. Sí. La respuesta desde los pueblos, en Brasil hay muy fuerte el movimiento Sin Tierra de campesinos, que es lo que está logrando la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria de los sectores más pobres a través de donaciones y cosas así, porque el Estado no está llegando. El Estado no llega a los sectores más vulnerables, y en ese sentido, como te había mencionado anteriormente, lo que había escrito más o menos habla, aparte de Boaventura, claro, de su diagnóstico de la pedagogía del virus, y también es una de las propuestas, que también es uno de los intelectuales que ocupo mucho para hacer mi tesis, que a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, y que también tiene una participación en movimientos sociales muy fuerte, y él habla de alternativas, que la alternativa hoy en día es fortalecer el Estado. Yo creo que sí pasa por fortalecer el Estado, pero no solamente el Estado, ¿no? Yo creo que también los movimientos sociales dan un aspecto importante, y creo que en ese momento más que nunca hay que reflexionar sobre eso, porque si uno mira, por ejemplo, en el caso del debate ambiental, ¿cuántos años han tratado de ponerse en acuerdo para reducir las emisiones de gases en efecto invernadero? Estamos hablando desde los años 70, que se habla, que está en la agenda el programa ambiental, y estamos en 2020 y nada, claro. O sea, fueron años y años de debates, de intereses de los países del centro del capitalismo internacional, y de un día al otro tuvieron que reducir sus emisiones o iban a morir mucho más. Entonces, hay que ver más, es el momento de reflexionar y ver los intentos de varios sectores, principalmente los sectores sociales, que son los que han estado más en contra de eso todo y han hecho propuestas. Entonces yo trato de seguir esa línea, reflexionar sobre eso, sobre la necesidad de un cambio, porque ahora, no sé en tu caso, pero en mi caso ya no, lo que necesito ahora es comida, ya no se gasta con mucho más aparte de comida, y no hay necesidad. De hecho, para mí, te voy a decir que ya no hay más necesidad de gastar lo que yo gastaba antes. Y claro, un poco obligada, el cambio un poco obligada, pero creo que es un cambio que se puede mantener en el tiempo, cambiar los hábitos de consumo, y también influye en ese modelo civilizatorio que al principio empezó bien Brasil, bueno, sacando el gobierno federal que no ha hecho mucha cosa, los gobiernos estaduales sí tomaron decisiones, incluso gobiernos de derecha, claramente de derecha, gobiernos que son empresarios incluso. Ellos sí implementaron medidas de aislamiento, de cuarentena, no obligatoria, pero sí lo que más se pueda, como teletrabajo, ese tipo de medidas. Los primeros 2 meses, sí. O sea, si no fueran los gobernadores de Brasil, de los estados de Brasil, yo creo que hoy tendríamos mucho más que eso, mucho más, porque el gobierno brasileño, el gobierno nacional, Bolsonaro, desde el principio ha sido negacionista. Bueno, con la gripecita, aparece todos los domingos abrazando a la gente. Y de hecho hay una conmoción social muy fuerte, porque por mucho tiempo sus partidarios han hecho movilizaciones, y ahora la izquierda, los sectores populares están movilizándose. Yo creo que también aprovechando lo que pasó en Estados Unidos, que la gente fue a la calle. En Brasil, claro, no es la misma medida, pero la gente está saliendo a protestar. Como los sectores sociales dicen, no, la calle también es de nosotros, no es solamente de los partidarios de Bolsonaro que quieren cerrar el Congreso Nacional. O sea, es netamente un golpe de Estado cerrar el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, los partidarios
los que no son partidarios de Bolsonaro han estado haciendo eso y la crisis social está muy fuerte. En Brasil, en Bolivia, en Ecuador, bueno, Chile también, son países que la crisis social está muy fuerte. Lo que muchos del movimiento indígena de Ecuador hablan es que ahora no van a salir a las calles porque es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Claro. Que el gobierno nacional quiere que los pueblos indígenas mueran porque no están haciendo nada, no están ayudando, no ha llegado ayuda a los territorios indígenas, pero ellos están claros de que van a quedar aislados, pero el día que termine la pandemia, ellos hablan en estallido social. Yo creo que en Brasil va a pasar lo mismo. La respuesta a la pandemia va a ser fuerte, son años de desmantelamiento de todo el Estado y no sé cómo decirte, mi familia, hay muchos partidarios de Bolsonaro y los argumentos son insanos, es decir, no se puede ni mantener un diálogo porque son insanos las noticias. Son Brasil con las comunidades indígenas, porque acá llegan claramente noticias que prácticamente lo está arrasando. ¿Qué pasa ahí con las comunidades indígenas en Brasil en términos de su organización? ¿Están como preparadas para hacerle frente? ¿Se están preparando para hacerle frente a Bolsonaro? Que claramente, como tú dices, está claramente en un camino al autoritarismo. Quiere cerrar el Congreso, quiere cerrar la Corte, que acá equivale a la Corte Suprema, que el Tribunal de Justicia. Entonces, ¿cómo es esa comparación que puedes hacer? Si sabes, te lo pregunto como brasileña, más que como experta en temas indígenas brasileños, ¿cómo se percibe eso? ¿Se puede avisorar algo respecto a las comunidades indígenas en Brasil respecto de lo que le queda, de lo que le queda a Bolsonaro en la presidencia? ¿Que pudieran hacerle frente? No, ni de lo que queda Bolsonaro, ni de ningún gobierno. El hecho de estudiar lo que pasa en Ecuador y Bolivia es justamente porque me llamó la atención que son países en que el movimiento indígena tiene fuerte presencia, tiene fuerte capacidad política. Y me preguntaba por qué. Claro, en Bolivia es mucho más evidente porque la mayor parte de la población es indígena. Se declara indígena, se considera indígena. En Ecuador no. El censo dice que el último censo de 2015, parece, no sé cuándo fue, no me equivoco, 2015, como 20% de la población, 25% se reconoce indígena, no es un número muy grande. Pero asimismo tienen una fortaleza que viene de años. En Brasil la población indígena es muy baja, son en torno de 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes en Brasil no es nada. Estoy hablando de un país de 210 millones de habitantes, o sea, la población es muy, muy marginal en términos cuantitativos y gran parte de los pueblos indígenas están en la Amazonía, están en partes muy aisladas, no están tanto en contacto con el Estado. Y también, así como en Chile, así como en Ecuador, así como en Bolivia, hay muchas actividades extractivistas en sus territorios. Pero como ellos no están organizados con la fuerza que están en otros países, no pueden contrabalancear eso. Bueno, lo que vimos al principio, el año pasado, con el caso de la Amazonía, las peleas de Bolsonaro, el avance de la frontera agrícola brasileña hacia el territorio amazónico, estimulado, bueno, eso ya viene de años, obvio que sí, pero ha sido estimulado ahora por Bolsonaro. De hecho, quería mencionar, hace muy poco tiempo salió una entrevista, la verdad, el exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, ese que estaba involucrado, era el juez que condenó y prendió a Lula, él fue el ministro de Bolsonaro, de Justicia, pero él se peleó con Bolsonaro y salió y hizo varias acusaciones muy fuertes que Bolsonaro estaba controlando a la Policía Nacional, la Policía Federal de Brasil, para contener investigaciones en contra de sus hijos. Entonces, él presentó varios videos y uno de ellos fue un video muy notorio en Brasil, que fue una reunión ministerial. Y en esa reunión, el ministro del Medio Ambiente decía que así como estoy hablando de que muchos gobiernos están aprovechando para implementar el neoliberalismo en medio de la pandemia, el ministro decía, no, hay que aprovechar la pandemia para avanzar hacia la Amazonía.
están todos preocupados con la pandemia, entonces tenemos espacio abierto, no va a tener gran repercusión. Entonces, el descanso del gobierno con el medio ambiente ha sido notorio y con las comunidades indígenas en general, y no tienen la capacidad de articularse, son muy pocas. Intentan, claro que intentan. En ese momento están tratando de sobrevivir en la región amazónica, principalmente porque ellos están la mayor parte, pero no difícilmente contra el Estado, el modelo de desarrollo brasileño, y no es solo de Bolsonaro, ese modelo ya viene hace tiempo. Sí. La Amazonía ha sido una región que, pese que sea estratégica en el punto de vista de recursos naturales y biológicos, ¿no? La diversidad biológica, también hay muchos recursos naturales. En Ecuador está el petróleo, está ahí. En la riqueza de Ecuador, el petróleo está justamente en la Amazonía. En Brasil hay minerios, también está la expansión del ganado, ¿cierto? Y no hay ninguna preocupación en el gobierno anterior, el de Dilma, el de Lula y de Dilma, aprobaron la construcción de la segunda mayor hidroeléctrica del mundo, justamente en la Amazonía. Y claro, porque en ese momento Brasil era potencia emergente, entonces vislumbramos, bueno, hasta 2020 Brasil va a crecer tantos por ciento, necesitamos de más energía, justamente en territorios amazónicos, de los pueblos amazónicos, porque en Brasil, a diferencia de Ecuador y Bolivia, no hay la autodeterminación es muy limitada. Pese a Brasil ser signatario del convenio 169 de la OIT. De la OIT, sí. De la autodeterminación de los pueblos, así como Chile, es muy limitado, ¿no? No los considera como pueblos indígenas, son brasileños, entonces son tutelados por el Estado. A diferencia de Ecuador y Bolivia, que no son tutelados por el Estado, son estados plurinacionales, entonces el Estado, por lo menos en la Constitución, reconoce el derecho que ellos tienen a la autodeterminación de la tierra, sobre la tierra. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, sobre la tierra. Los pueblos indígenas, allá se llaman nacionalidades indígenas, pueblos de nacionalidades indígenas. Ellos tienen autonomía sobre la tierra, no sobre el territorio. ¿Qué significa eso? Que los recursos naturales que están abajo del territorio son del Estado. Por eso los conflictos con el Estado. Pero la tierra es la tierra es de las poblaciones, las comunidades indígenas, las nacionalidades indígenas. En el caso de Brasil no pasa eso. El Estado brasileño tutela a los grupos indígenas. No pueden vender sus tierras, nada, todo pasa por el Estado brasileño. Pero en ese caso, el Estado brasileño en ese momento está gerido por una persona por un grupo de interés, no solamente una persona, no se puede resumir el gobierno de Bolsonaro a Bolsonaro, hay mucho más que eso, pero claro, están en contra, de hecho se habla en etnicidio, ¿cierto? La muerte masiva de los pueblos indígenas en Brasil es mucho mayor, que ha afectado mucho más. A Brasil, la Amazonía brasileña, peruana y colombiana son las más afectadas. La menos afectada un poquito menos la boliviana porque menor, y la ecuatoriana, que ha logrado contener un poco el avance. Pero tanto que en Brasil, la tercera ciudad con más casos de coronavirus, que ya pasó por el pico, ya no está más en el pico, ya fue Manaus. Manaus es la capital del estado de Amazonas. Y de ahí se expandió a toda gran parte de la Amazonía. O sea, en esa parte de Brasil, no sé si llegaron las imágenes a Chile, pero se hacían, los entierros eran colectivos. Se ponían varios, como 10, 15 personas. Sí, 10, 15 personas enterradas juntas. No había separación, no había... porque era muy... Fosa común, se le dice acá. Eso, que los entierran a todos juntos en fosa común, en una fosa común. Claro, eso pasó en Manaus. Manaus pasó eso al principio. En el mes de abril pasó eso. Hubo el colapso total de todo el sistema sanitario, todo el sistema de Manaus. ¿Sabes? Y es una región amazónica. O sea, de ahí para que llegue a las comunidades no es mucho. Y también tampoco hay acceso a salud en esas comunidades. O sea, es un problema muy fuerte, como ha sido en todos las regiones de América Latina, ¿no? Todos los pueblos indígenas han estado son más vulnerables.
Y en Brasil no solamente los indígenas. Por ejemplo, hay problemas en las favelas brasileñas. ¿Cómo hacer el aislamiento en una favela? No hay cómo. Son casas cerca, son casas muy cercas unas de las otras, son chicas, la gente está afuera, está jugando afuera porque hace mucho calor en esos lugares. Entonces, es muy complicado hacer aislamiento en favelas, en las periferias de Brasil. Entonces, aquí está siendo de verdad una catástrofe. Los datos no reflejan porque los datos son subnotificados, pero la catástrofe está y creo que vamos a pasar a Estados Unidos, yo creo. No. El número de muertos. Estaba viendo ahora, bueno, hoy Estados Unidos tiene, no, si Brasil no tiene tantas muertes así, oficiales, no tantas, está en tercera aún, está con 40.000 muertos. Reino Unido tiene 41.000 y Estados Unidos 115.000 muertes. Pero yo creo que eso se puede pasar pronto. Como va Bolsonaro, yo creo que el próximo mes, como un mes más, 2 meses, porque en Brasil el pico se supone que va a ser, que la situación va a agravarse más en agosto. Las proyecciones son que en agosto. En agosto se... Si no, será igual, están diciendo que no, de alguna manera el mal manejo que se tuvo acá va a extender más la pandemia, y yo por lo menos hasta junio, julio no se espera o sea, después se puede estabilizar y bajar un poco, pero no hay que pensar en volver luego a junio y julio. Claro, es el problema, por ejemplo, en Portugal, por ejemplo, hizo la cuarentena al principio y ya abrió el país de nuevo. Entonces, en Brasil él abre, cierra, en Chile también abre, cierra. Pasa que va a tardar mucho más y claro, los daños, los problemas económicos van a ser mayores en estos países justamente porque no hubo una estrategia eficaz de corto espacio de tiempo. Vamos a controlar eso en tanto tiempo. Entonces,